Este es nuestro primer plenario de delegados y delegadas como comisión directiva. Por ahí no están todos los compañeros en este momento de la directiva, porque algunos están atendiendo algunas situaciones en las escuelas y demás, pero sí por ahí mencionar a los compañeros que están. Está la compañera Micaela Marota, que es la secretaria gremial de nuestra seccional. Está la compañera Lili, que forma parte de la Secretaría de Infraestructura. Está la compañera Alejandra Melo, que también forma parte de nuestra comisión directiva. Está Emilia Salinas, compañera secretaria de Finanzas. Está Daniela Heredia, que también forma parte de la directiva. Y Ruth Sosa Pascal, también compañera de la directiva de Capital. Estamos contentos de poder haber empezado este año con esta convocatoria que quizás es un poco más adelantada de las que venimos sosteniendo, pero la propia situación política que se está desarrollando amerita esta instancia de debate y de poder abrir todos los canales y espacios democráticos de debate, como ha sido historia dentro de nuestro sindicato. Entonces, en ese sentido, saludar esta instancia. Por ahí la dinámica va a ser, vamos a dar un pequeño informe de situación política, después Mica va a continuar con la situación de la Secretaría gremial, y la idea es que podamos funcionar de forma plenaria con el debate sobre estos puntos y otros que puedan surgir de las propias situaciones que se están vivenciando en las escuelas, porque lo que más nos interesa es poder escuchar y ver qué es lo que está pasando en sus lugares de trabajo, ¿no? En relación a la situación política, mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto internacional, una situación, digamos, donde se recrudece la crisis del sistema capitalista a nivel mundial, manifestado fundamentalmente a partir de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, y cómo Estados Unidos está intentando reposicionar su rol hegemónico a nivel mundial y las medidas que viene tomando, ¿no? Medidas que tienen que ver con avanzar en la guerra, en las intervenciones militares en diferentes lugares del mundo. A comienzo de año vivimos la situación de la intervención en Venezuela, la amenaza a Cuba, la amenaza a Groenlandia. Entonces, esto es una situación, digamos, que es importante tener en cuenta a la hora de analizar, porque lo que está sucediendo es que todo ese reparto del mundo que se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial está totalmente agotado, ¿no? Entonces, las potencias mundiales están disputando todos esos mercados y eso tiene una incidencia directa en nuestros países. En relación a esto, si bien Estados Unidos ha intentado con Trump avanzar con todas las medidas reaccionarias, fascistas a nivel mundial, lo más auspicioso es el recrudecimiento de la lucha de clases, principalmente en el corazón del imperialismo, ¿sí? Los trabajadores estadounidenses, la clase obrera, que empieza a tomar escena con grandes luchas que se dan en defensa de los puestos de trabajo ante el cierre de las empresas y una situación de inflación que uno a veces parece que es solamente en Argentina, pero que también se está desarrollando en Estados Unidos, con la situación de precarización laboral, el aumento del costo de vida. Para que tengamos un dato de la situación, 42 millones de personas en Estados Unidos comen a partir de los vouchers que tiene que entregar el gobierno, porque la situación es muy crítica. Se han manifestado grandes movilizaciones contra las políticas racistas y fascistas en relación a la inmigración en Estados Unidos. Las movilizaciones y la huelga general que se dieron fueron impresionantes. Entonces, eso es un aire para los trabajadores, para la clase obrera a nivel mundial. También se han manifestado de forma auspiciosa las movilizaciones en defensa de Palestina contra el genocidio a Palestina en el propio
corazón de Estados Unidos, que ha impulsado y es parte con su brazo armado y la OTAN de apoyar al Estado sionista de Israel. Cuando hablamos de esta situación de guerra comercial a nivel internacional, ¿cómo impacta eso en nuestro país? ¿No? Impacta a partir de la imposición por parte de Estados Unidos de una serie de medidas que corten todo tipo de relación comercial, diplomática, económica entre China y Argentina. ¿Sí? Estados Unidos ha dado órdenes no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica de cortar relaciones comerciales porque necesita poder controlar para recuperar su rol hegemónico todos los mercados, el comercio, las vías navegables, por eso también la intervención en Panamá. Entonces, esta situación de guerra comercial tiene un impacto directo y que el gobierno no ha podido cerrar esas relaciones en absoluto. De hecho, uno de los problemas centrales que estamos viviendo en nuestro país tiene que ver con todas esas medidas que está imponiendo Trump a Argentina, que no solamente digita cuál es el programa económico que tiene que llevar adelante el gobierno nacional, sino todas las leyes que se tienen que votar. Ese programa económico es el que se viene discutiendo en los últimos días con mayor profundidad, que tiene que ver con una medida de apertura de las importaciones, de llenar el mercado, ¿sí? de productos chinos, de productos fundamentalmente de bajo costo, que lo que están haciendo es profundizar el proceso de destrucción de la industria nacional en nuestro país. ¿Sí? En ese proceso de destrucción de la industria nacional del país, el ejemplo, digamos, de los últimos días, que es tremenda la noticia que se vivió y las reacciones que han existido bien de la clase obrera, es el intento de cierre de FATE con el despido de más de 900 trabajadores, ¿sí? El gobierno nacional, con las medidas que viene llevando adelante, empiezan a hablar los economistas burgueses de toda una situación de tomar nuevamente la concepción del concepto de estanflación, ¿sí? ¿Qué significa la estanflación? Significa un momento en el cual empieza a estancarse la economía y se combina con el proceso inflacionario. Desde 2015 que en Argentina no crece la economía. Y en estas medidas que se están llevando adelante, lo que se está dando es la contracara del cierre de las industrias, los despidos y las suspensiones, tiene que ver con un proceso de reprimarización de la economía, ¿no? Y todas las leyes que están poniendo al servicio de las multinacionales para que se lleven todos los recursos. De hecho, el RIGI es el gran ejemplo de esto, ¿no? O sea, cómo entregan condiciones jurídicas a las multinacionales para que se puedan llevar el petróleo, el gas, los minerales, y también todo lo que va a venir ahora de la mano de la ley de glaciares, ¿no? Porque también hay una avanzada en ese sentido. Cuando hablamos de los números de el cierre de fábricas, estamos hablando de que en los 2 años que lleva de gobierno Milei se cerraron más de 20.000 fábricas. Y ese cierre de más de 20.000 fábricas significan 65.000 trabajadores en la calle y significan suspensiones, porque ahora está lo de FATE, pero también está en camino el cierre de Tres Arroyos, que son 420 trabajadores más. Están las suspensiones en los sectores automotrices, que los trabajadores están suspendidos y cobrando el 70% de su salario. Entonces, esa es una de las características centrales de la situación económica que estamos viviendo los trabajadores. En segundo lugar, el problema del poder adquisitivo. El proceso inflacionario, que es la bandera que ha levantado el gobierno nacional, no ha cesado. Sigue el proceso de inflación que lo vemos repercutir en las góndolas y en los precios de los alquileres. El último informe que saca ATE de estadísticas plantea que
el salario mínimo, ¿sí? Que ahora vamos a hacer una distinción, el salario mínimo para una familia tipo de 4 personas es de 2.213.000 pesos. Digo salario mínimo porque nosotros entendemos que para que una familia no sea pobre, para que un trabajador no esté debajo de la línea de la pobreza, tiene que cobrar lo que cuesta el costo de la canasta familiar, que en este momento supera los 3.200.000 pesos. Y acá tenemos un punto que es importante. Cuando decíamos que el gobierno está llevando adelante todas las políticas del Fondo Monetario Internacional, no solamente en términos de la política económica, que son estas que había mencionado, sino también todas las leyes que ha planteado el Fondo Monetario Internacional, lo central de la situación en este momento tiene que ver con la reforma laboral. Una reforma laboral que hemos planteado que significa un retroceso de conquistas de más de 100 años de la clase obrera. Y que nosotros destacamos un punto central que tiene que ver con el ataque a los convenios colectivos de trabajo. ¿Y por qué la burguesía intenta avanzar con un anhelo de años, que ya lo planteó durante la dictadura y durante el menemismo? Porque atacar los convenios colectivos es atacar el poder que tenemos como clase, porque el objetivo final es terminar con las organizaciones sindicales, es que se empiece a negociar individualmente por espacio de trabajo. Si nosotros ponemos un ejemplo, sería como estar cada escuela negociando el salario con el gobierno. Y en términos de su correlato en educación, muchos compañeros inicialmente, cuando iniciábamos la campaña por la reforma laboral, decían esto no va a tocar a los estatales. Esto llega a todos los sectores de trabajadores, porque el objetivo del gobierno, de las patronales, de las multinacionales, del respaldo de los gobernadores a esta reforma, tiene que ver con poder avanzar contra la sindicalización. Argentina es uno de los países de Latinoamérica que tiene el mayor grado de sindicalización, 40%, y quieren llevar a que los trabajadores tengamos las condiciones de los trabajadores precarizados mayoritariamente. Quieren que tengamos el estilo del Rappi, ¿sí? De pedido ya. Quieren llevarnos a esa condición de pérdida de condiciones laborales. Esta reforma que hemos enfrentado, tenemos que decir que los trabajadores la están enfrentando como pueden, con todas las herramientas que tienen, pero tenemos un déficit importante. Y es que la central sindical fundamental de la clase obrera en Argentina, que es la CGT, ha transado con el gobierno entregando conquistas fundamentales de los trabajadores. Ha preparado el camino para que justamente no se generen los procesos de discusión y de debate en asambleas, por espacios de trabajo, de fábricas, para preparar lo que realmente necesitamos para derrotar esta reforma laboral, que es un plan de lucha nacional. Ha preferido y ha optado por defender sus intereses como burocracia, sus privilegios, por sobre los intereses generales de la clase obrera. Y esto no podemos dejar de decirlo. Aún así, producto de la movilización de los trabajadores, le hemos impuesto el paro de la semana pasada. Y lo hemos hecho activo, porque entendemos que la forma que conocemos los trabajadores de enfrentar este tipo de medidas es con el paro y la movilización, pero también con la organización a través de las asambleas, que es lo que estamos exigiendo, no solo a las centrales sindicales, sino también a nivel provincial, a la comisión directiva provincial, porque entendemos que sobran motivos para convocar asambleas en toda la provincia. Un último punto. La semana pasada tuvimos las asambleas de interinatos y suplencias de nivel inicial, de las áreas especiales, primario, de especial, de idóneos de media. Los resultados de esas asambleas han sido el ejemplo que podemos dar, el auditorio lleno del CPE de docentes sin cargo, es decir, desocupación en la docencia, compañeras que no han accedido ni siquiera a un solo cargo este año. En segundo lugar, quienes tuvieron la posibilidad de poder conseguir un cargo,
son compañeras que van a vivir con salarios por debajo de la línea de la pobreza, porque una compañera que se inicia con el último acuerdo que se cerró está en 1.258.000 pesos y el precio de los alquileres es de 1.200.000. No hay posibilidad de vivir con ese salario. Hay un proceso de endeudamiento constante. Las compañeras lloraban en las asambleas y nos decían: llevo la segunda refinanciación de la tarjeta naranja. Con esto, ¿qué queremos traer a colación? Porque por ahí pasó el receso y demás. Pero a final de año, la Comisión Directiva Provincial cerró un acuerdo con encuestas truchas en el cual no se resuelve el problema del salario, porque seguimos cobrando por debajo de la línea de la pobreza, porque el problema del IPC no se resolvió. Incluso tenemos una denuncia que en realidad viene a blanquear lo que ya estábamos viendo en Góndola, que el IPC nacional que se estaba dando es totalmente falso, trucho. Tenemos la situación de que sigue en pie el presentismo antihuelga, empezamos a decir. Porque se empieza a cobrar o lo empiezan a cobrar quienes no tengan faltas injustificadas, pero viene por atrás el coletazo de empezar a plantear, como lo ha hecho Inver en otros momentos, de pasar la falta injustificada cuando se convoquen a jornadas de lucha. Pero algo fundamental: los jubilados y las jubiladas no cobran ese monto. Por eso, como Comisión Directiva de Aten Capital, en las asambleas sostuvimos que teníamos que rechazar esta propuesta porque no responde al problema del salario, y seguimos sosteniendo que ante esta situación y este escenario se tienen que dar convocatorias, asambleas en toda la provincia y plantear la reapertura del debate salarial. Y las condiciones laborales son otro factor fundamental. Hay varios compañeros de media acá en este momento. El avance de la reforma educativa, de la reforma curricular, hoy se manifiesta con el cierre de las jefaturas, el cese de las jefaturas. Un montón de horas que no se van a cubrir. Dejamos a los estudiantes, se deja a los estudiantes sin el acompañamiento para el ciclo superior. Y por supuesto que lo que va a venir viene a profundizar lo que venimos denunciando, que es profundizar la pérdida de especificidad de las disciplinas y la polifunción. Porque la 1268 establece para los famosos equipos de apoyo que sean multifunción, no solo que realicen propuestas de acompañamiento a los estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje, sino que en algún momento también tienen que ir a cubrir horas dentro de las aulas. Entonces, con todo esto queremos decir, no que está simplemente todo mal, sino que hay esta situación política, el análisis de esta situación política, tiene que servirnos para ver que se abren procesos grandes de lucha, que los trabajadores están dispuestos a resistir, pero que tienen que enfrentar a esas burocracias sindicales que no están dispuestas a hacerlo. Y creemos que estamos en condiciones de dar peleas por nuestras condiciones laborales, por nuestras condiciones salariales. Y el mejor ejemplo, y con esto quiero cerrar, es con la excelente noticia que recibimos el día de ayer, y es que han tenido que frenar los sumarios que iniciaron a los compañeros del Garrahan. Y esto es una noticia importantísima para todos los trabajadores, y es una conquista que los compañeros ahora están convocando para el jueves al abrazo del hospital. Así que, compañeros, compañeras, yo solo estas cuestiones. Tenemos en la agenda 2 fechas importantes. El 27 se va a votar en Senado la reforma laboral. Desde Aten Capital ya lo hemos anunciado. Vamos a convocar. Tenemos que tener mínimo una jornada de lucha para salir a movilizarnos en las calles. No puede pasar desapercibido que van a avanzar contra nuestras conquistas, que es un avance que lo votan en el Parlamento, pero que no tiene el aval social. Los números también de las estadísticas son importantes. El 70% de la población saludó el paro para rechazar la reforma laboral. Entonces, no veamos solamente lo que ponen los trolls en
en los mensajes, en las páginas, sino que este espacio nos tiene que servir para fortalecernos y para debatir cómo llevamos a cada una de nuestras escuelas estos debates para organizar a los trabajadores para enfrentar toda esta embestida del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Porque también lo que estamos pensando es en qué acción llevamos adelante con esas juntadas de firma. Nosotros inicialmente habíamos planteado que el plenario de delegados se pueda desarrollar afuera de la provincial, ¿sí? Y de hecho lo queremos evaluar junto con los delegados y las delegadas, porque nos parece que ante un ataque tan grave a la democracia sindical, a recortarnos las licencias, tiene que haber una respuesta colectiva frente a esa situación, y por eso estábamos pensando en la posibilidad de generar el plenario afuera de la provincial, entregar las firmas, exigirlas, porque concretamente, como dice Mica, este recorte de licencias es un acuerdo que tiene la Comisión Directiva Provincial con el gobierno para impedir que podamos desarrollar política, para impedir que organicemos el plan de lucha por salario y contra la reforma laboral. Entonces, no hay explicación alguna de por qué en una conducción en el 2020 que tenía 2.000 afiliados menos, nosotros tenemos 6.600 en este momento, pero tenía 2.000 afiliados menos, tenía 10, 11 licencias gremiales y ahora nos dan solamente 5. La única explicación es política y es una definición de la Comisión Directiva y del Gobierno de impedir que esta directiva pueda desarrollar su trabajo y organizar a los trabajadores en pos de sus derechos.